Bienvenido a nuestro vídeo sobre la vida de Ada Lovelace, a quien muchos consideran la primera programadora informática del mundo. Sumérgete en la fascinante historia de esta influyente matemática, y su innovador trabajo que sentó las bases de la revolución digital. Nacida el 10 de diciembre de 1815 como Augusta Ada Byron, era hija única del infame poeta Lord Byron y Anne Isabella Milbanke, una talentosa matemática. Apenas un mes después de venir al mundo, y debido a desavenencias conyugales, su madre abandonó el hogar familiar mientras Lord Byron dormía, llevándose con ella a su hija recién nacida. Más tarde solicitó el divorcio de Byron al parecer tras enterarse de que la hermanastra de su marido, Augusta Lee, por quien la niña llevaba el nombre, era también su amante. 3 meses más tarde, su padre abandonó Inglaterra huyendo de sus acreedores, y del escándalo que se cernía sobre él por los rumores de incesto. Ada no volvería a ver nunca más a su padre, ya que su madre se aseguró su custodia amenazando a Byron con hacer públicas sus aventuras extraconyugales. Durante los 8 años que Lord Byron estuvo fuera de su país hasta su muerte, escribía con frecuencia a su hermanastra Augusta y preguntaba por Ada. Lord Byron murió en la Guerra de Independencia de Grecia cuando Ada tenía 8 años. A su hija no se le mostró el retrato familiar de su padre, hasta que cumplió los 20 años. Ada fue una niña enfermiza y a los 7 años contrajo una enfermedad que la tuvo postrada en cama durante varios meses. A los 14, sus piernas quedaron paralizadas de forma temporal como consecuencia de un grave sarampión, lo que hizo que la joven dedicara mucho tiempo al estudio y a la lectura. Su madre se esforzó en darle una esmerada y estricta educación, que incluía música, francés y matemáticas. Asimismo, quiso que su hija tuviera una formación científica, y para ello contrató a la prestigiosa matemática y astrónoma escocesa Mary Somerville. Para estimular aún más el interés de Ada por la ciencia y la tecnología, madre e hija viajaron por las regiones más industrializadas de Inglaterra, donde la muchacha pudo admirar las máquinas más novedosas como el telar de Jacquard, un telar mecánico inventado por Joseph Marie Jacquard, y que ya en aquella época utilizaba tarjetas perforadas para funcionar. Su elevado estatus social le permitió relacionarse con prestigiosos científicos como Andrew Crosse, David Brewster, Charles Wheatstone, Michael Faraday y con el novelista Charles Dickens. Al cumplir los 18 años, y como cualquier otra joven aristócrata de su época, Ada empezó a asistir a fiestas de la alta sociedad y en una de ellas, organizada por su tutora Mary Somerville, conoció al matemático Charles Babbage, que había diseñado una calculadora mecánica capaz de calcular tablas de funciones numéricas por el método de diferencias. También diseñó, aunque nunca la llegó a construir, una máquina analítica para ejecutar programas de tabulación o computación. Por estos inventos, Babbage es considerado uno de los pioneros en concebir la idea de lo que hoy podríamos considerar una computadora. El invento de Babbage entusiasmó a Ada, y lo más importante, la joven pensó que aquel invento demostraba que un día no muy lejano las máquinas harían posible cambiar la vida de las personas. En 1835, Ada conoció a William King Noel, Lord Lovelace, miembro de una influyente familia. La madre de la joven Ada aprobó rápidamente esta relación. El 8 de julio de 1835, la pareja se casó, y Ada se convirtió en Lady King. A partir de ese momento siempre firmaría como Ada Lovelace. En aquella época, la salud de la ya condesa de Lovelace empezó a deteriorarse, sufría problemas digestivos y respiratorios que al ser tratados con opiáceos le provocaron delirios y cambios bruscos de humor. Es posible que como consecuencia del abuso de esas sustancias, Ada empezara a sufrir un cambio de personalidad. Llegó a describirse a sí misma como un genio de las matemáticas, con facultades casi sobrenaturales, y aunque intentó, sin éxito, que Babbage se convirtiera en su profesor, ambos acabaron por mantener una estrecha colaboración. En 1842, Ada realizó su único trabajo profesional para la revista Scientific Memoirs, que le encargó la traducción de un artículo escrito en francés por el ingeniero militar italiano Luigi Menabrea en el que se describía la máquina analítica de Babbage. Ada publicó el artículo con abundantes notas de su cosecha, en las cuales aportaba sus propias teorías acerca del funcionamiento de la máquina de Babbage. Las notas, firmadas tan solo con las iniciales AAL para ocultar su verdadera identidad, no serían publicadas con su verdadero nombre hasta 1953. Al final, esas extensísimas notas acabaron siendo más famosas que la propia traducción del artículo. Pero, ¿qué contenían las notas de Ada para que acabasen siendo más importantes que el propio texto? La imaginación y la capacidad de Ada para ver más allá de la realidad inmediata la hicieron capaz de desarrollar varios conceptos que en la actualidad podrían considerarse visionarios. El más célebre es el que se refiere al funcionamiento de lo que hoy se conoce como algoritmo informático. Ada tomó como ejemplo los números de Bernoulli, que consisten en una serie infinita de cifras que juegan un papel importante para describir, por medio de un diagrama,
las operaciones que la máquina de Babbage tendría que realizar para poder calcularlas. De hecho, fue Ada Lovelace quien introdujo aquel algoritmo en la máquina de Babbage, esbozando un concepto informático que hoy conocemos como bucle, un grupo de instrucciones que se ejecutan varias veces, o subrutina, parte de un programa que puede ser requerido en cualquier momento. De hecho, aunque no se puede afirmar categóricamente que Ada Lovelace desarrollara el primer programa informático de la historia, a diferencia de Babbage sí que fue capaz de ver sus consecuencias prácticas. Por ejemplo, de Ada Lovelace fue la idea de una máquina que pudiera programarse y reprogramarse para que ejecutara diversas funciones y no se limitase simplemente al cálculo, sino que fuera capaz de llevar a cabo cualquier tarea que se pudiera expresar mediante símbolos. ¿Y cómo hacerlo? Ada halló la respuesta en las tarjetas perforadas de los telares de Jaguar, y quién sabe si de aquella manera se imaginó el primer ordenador de la historia. A pesar del intento de Babbage por convencer al gobierno británico para que financiara la construcción de su máquina, y dar un salto tecnológico que sin duda hubiera cambiado el siglo XIX, el matemático murió en la pobreza después de dilapidar su fortuna. Tras el rechazo profesional de Babbage, Ada Lovelace ya no volvió a trabajar, y atormentada por su enfermedad y su adicción a los opiáceos buscó refugio en el juego y en los brazos de numerosos amantes, lo que le costó gran parte de su fortuna y su matrimonio. Ada murió el 27 de noviembre de 1852 a causa de las sangrías provocadas por los médicos de la época en un intento de curar el cáncer de útero que padecía. Tenía 36 años, la misma edad que su padre Lord Byron al morir, siendo su último deseo ser enterrada junto al padre al que nunca conoció. El algoritmo de Ada Lovelace para calcular los números de Bernoulli nunca llegó a implementarse y nunca pudo ser probado, puesto que la máquina analítica de Babbage nunca se construyó. Tuvieron que pasar casi 100 años hasta que un ingeniero estadounidense, y pionero en el campo de la informática, llamado Howard Aiken, diseñara un ordenador electromagnético, muy estrechamente ligado con el trabajo de Babbage sobre la máquina analítica. El aparato de Aiken fue financiado por IBM, construido en 1944, y conocido como Mark I, pero esa ya es otra historia. Cada año, desde 2009, el segundo martes de octubre se celebra el Día Internacional de Ada Lovelace, una fecha con la que se pretende conmemorar los logros conseguidos por las mujeres en campos como la tecnología, la ciencia, la ingeniería o las matemáticas. Con esta celebración, además, se quiere rendir homenaje a la figura de esta mujer, considerada pionera de la informática. La historia de Ada Lovelace es también un conmovedor recordatorio del poder transformador de la educación. Su fusión única de habilidad matemática y arte poético, aprovechada en la búsqueda de la ilustración científica, ha transformado el curso de la informática. Su convincente visión continúa resonando entre millones de investigadores, codificadores y desarrolladores, influyendo en la tecnología y la sociedad en general. Aunque la vida de Ada Lovelace se vio truncada, sus contribuciones a los campos de la informática y la tecnología continúan impactando e inspirando a personas de todo el mundo. Su vida no fue más que una breve chispa, que iluminó un camino que muchos otros seguirían, y contribuyó a la formación del panorama digital que habitamos hoy. Las contribuciones de Ada al mundo de la tecnología y la informática demuestran que el impacto de un solo individuo, independientemente de su género, puede revolucionar nuestra sociedad global. Su búsqueda del conocimiento científico y matemático en un período en el que la sociedad dictaba que las mujeres debían apegarse a los roles de género tradicionales pone de relieve una imagen de resiliencia inquebrantable e intelecto inigualable. La historia de Ada Lovelace sirve como un astuto recordatorio de que, a medida que avanzamos hacia la era digital, es de suma importancia que sigamos reconociendo la influencia profunda y duradera de las mujeres en la configuración del panorama intelectual y creativo de la tecnología y informática. Aunque el trabajo de Ada no fue reconocido en su época, generaciones después, su previsión y visión nos han permitido realizar el notable potencial de la informática y la programación. A medida que continuamos siendo testigos de cambios transformadores en la tecnología, es importante apreciar las raíces de esta revolución, cuyas semillas fueron sembradas por Ada Lovelace. Para terminar, Ada Lovelace fue de hecho una pensadora visionaria, un genio matemático y una pionera que abrió el camino para las generaciones futuras de mujeres y hombres. Su presciencia y comprensión de lo que a sus contemporáneos les parecía una ciencia abstracta y arcana, ha remodelado no solo el mundo de la tecnología, sino que ha alterado fundamentalmente el tejido de la experiencia humana. Si te ha gustado nuestro vídeo, no dudes en suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias.